En este video se abordarán la estructura mental de los trastornos mentales desde la perspectiva de Freud. En el primer año de vida postnatal se desarrolla rápidamente la percepción humana, mucho antes que la fuerza y la coordinación motora. Hay una oposición entre pelear e huir, y esto puede causar un trastorno mental. Neurosis, reacciones de ansiedad. Se trata de vagos estados de apresión indefinibles, en los que se intenta descargar la tensión generada internamente y reducir la ansiedad incrementando la actividad física. El sueño suele ser ligero, espasmódico y con frecuencia es alterado por terrores nocturnos. A veces disminuye el apetito, pero en otras ocasiones aumenta. Reacciones fóbicas. Se parecen a las reacciones de ansiedad, pero en ellas la ansiedad se enfoca sobre algún objeto o situación muy definido. Desde dentro se desplazan la tensión, la ansiedad generadas internamente y se le proyecta hacia algo que por lo común puede ser evitado. El miedo es irracional, aunque la reacción fóbica es un tanto más adaptativa que la ansiedad generalizada. En los primeros años de vida suelen desarrollarse fobias transitorias, cuando aún no han organizado adecuadamente los medios que les permiten manejar la tensión y la ansiedad. La fobia de los adultos es una reviferación de ese recurso infantil. Reacciones de conversión. Reacción de conversión. Un proceso empleado para transformar un conflicto inconsciente en un síntoma corporal, es decir, se produce la tensión y la ansiedad expresándose el conflicto simbólicamente, tal vez la función perturbada exprese impulsos prohibidos, las defensas contra estos y el castigo de sí mismo por tener tales impulsos, un síntoma único de conversión menores, que suelen constituir en la exageración de síntomas de origen orgánico y pueden ser difíciles de diferenciar de los desórdenes psicóticos. Reacciones disociativas. Es un intento por huir de la tensión y la ansiedad excesivas, aislando y separando el resto de ciertas partes de función del ego. Se presenta bajo distintas formas e intensidades, incluyendo el somnambulismo, los trances, el aislamiento y la despersonalización, la amnesia masiva, las fugas o huidas y las personalidades múltiples. Reacciones obsesivo-compulsivas. Son actos, palabras o pensamientos repetitivos que parecen absurdos o inútiles, pero que en realidad permiten a la persona reducir una tensión y una ansiedad intolerables a través de medios mágicos. Además, en los síntomas pertenecientes a este grupo suelen hallarse expresados impulsos o fantasías prohibidas, defensas contra tales expresiones y autocastigo para haber caído en esos impulsos o fantasías. La culpa tiene un papel central en este síndrome, aunque suele ser carácter inconsciente. Neurótico depresivo. Se muestra abatido, se desprecia a sí mismo. También suele mostrarse inquieto y ansioso. La culpa juega un papel muy importante en producir los síntomas, así como en reacciones obsesivas compulsivas, pero los síntomas no son mágicos ni rituales que controlan la atención.
y la ansiedad de modo menos eficaz. Consisten en quejas continuas y de sentirse inferior, inútil y desesperado. La depresión neurótica se puede diferenciar de la psicótica por la severidad de la perturbación, la personalidad y por la profundidad de la regresión. Psicosis. Cuando la psicosis es severa, la realidad suele quedar distorsionada. Las ideas delirantes y las alucinaciones son intentos por control material, anteriormente inconscientemente, que penetra en las organizaciones tanto preconscientes como conscientes, según se va diseminando la regresión y se va perdiendo las fronteras del ego. Reacciones paranoides. Son intentos por escapar de efectos, de impulsos y fantasías hasta el momento inconscientes y que han interrumpido a las organizaciones preconscientes e inconscientes, gracias a los procesos de negación y proyección. El paciente trata de mantener sus nexos con la realidad externa, construyéndola de acuerdo con los impulsos y las fantasías que ya no pueden contener en el inconsciente. Reacción psicótico-depresiva. Son desórdenes de la disposición del ánimo, en la que el abatimiento, el desprecio y la condena del sí mismo alcanzan proporciones exageradas. Surge y se mantiene una sensación de culpa y de demerito consciente, y se presenta una regresión arrolladora que revive conflictos entre un ego infantil que habla con voz de adulto y un superego primitivo que acosa al paciente. Este se identifica a veces con el ego represivo, lleno de remordimientos, y con un superego castigador. Reacciones maníacas. Son extensiones psicóticas caracterizadas por una sobreactividad y una elación o seguridad en sí mismo, ilusoria, en la que se ve relativamente poca desorganización. La conducta de los pacientes maníacos es una caricatura del gozo y del optimismo, de la seguridad y de la afirmación de sí mismo. A menudo, tal caricatura resulta pueril. Reacciones esquizofrénicas. Son intentos por escapar de la tensión y la ansiedad, abandonando las reacciones interpersonales y sustituyéndolas por ideas ficticias y alucinaciones, que constituyen para el paciente la realidad externa de acuerdo con fantasías anteriormente inconscientes, pero que ahora han invadido en gran volumen las organizaciones preconscientes y conscientes. Se cree que en el nacimiento hay un núcleo, ID y ego, del que saldrán el sistema de pulsión del ID y el sistema del ego orientado a la realidad. El sistema ID es el inconsciente, continúa operando como proceso primario, es decir, como energías móviles empleadas en el desplazamiento y la condensación de las formas arcaicas y simbólicas. El sistema del ego se va diferenciando progresivamente de aquel núcleo. Según el infante, va experimentando cada vez más demora de frustración y conflicto. El sistema del ego crea
una serie de organizaciones defensivas, la mayor parte de ellas inconscientes, y va creando sistemas de adaptación y dominio cada vez más complicados. La expresión oral domina durante el desarrollo inicial del ego. Boca es el centro de adaptación y dominio más eficiente, pues no solo es al nacimiento un órgano de adaptación maduro, sino también un órgano de alimentación y por consiguiente una importante fuente de placer, de comodidad y de contacto enriquecedor con lo que a su debido tiempo será la realidad externa. La boca se combina un sistema receptor ricamente dotado con un sistema motor ágil, ambos percentiles, a una misma unidad. Esta se encuentra integrada desde el nacimiento con patrones innatos para mamar, tragar, probar y rechazar. En el interior de la boca tenemos los órganos sensoriales del tacto y la presión, de temperatura y el dolor. La boca lleva a cabo las primeras discriminaciones. La boca de un niño hambriento se vuelve hacia cualquier cosa que estimule la cara, la toma con los labios y si esto puede sujetarla comienza a mamar. Si lo ácido proporciona leche, el proceso de alimentación es un principio imperfectamente coordinado con la respiración. Continuará hasta que el infante se sienta satisfecho. Si nada se obtiene, el niño dejará de mamar y comienza a llorar o buscar de nuevo. Obviamente que tal diferente constituye una forma primitiva de discriminación entre aquello que proporciona leche y aquello con que no lo proporciona. Se trata de un elemento precursor de la elección y la discriminación del ego. La anticipación oral es otro punto sobresaliente en el desarrollo del ego. Tras haber adquirido un poco de experiencia, el niño hambriento comienza a calmarse según se va acercando al pezón, e incluso cuando se pone en posición de amamantamiento, pero siempre antes de que cualquier comida haya entrado en su boca. La anticipación introduce una manera y una demora, a menudo de cierta frustración, en el momento del amamantamiento y hace un acercamiento activo al pezón. Y en el momento de asirlo con los labios, él comienza a mamar. La demora y una frustración moderada son elementos esenciales en el desarrollo de la organización del ego, pues interpolan un periodo de anticipación entre la urgencia de mamar y el inicio del mismo acto, no importa cuán breve sea el periodo. Se puede tomar una fase de deseo, mientras que poner los labios en el pezón sería la fase de satisfacción. Esta división ocurrirá en el acto de amamantarse. Primero el deseo y la satisfacción. Después señala el comienzo de la estructura mental. Durante el periodo de demora, muchas cosas pueden ocurrir y la organización mental se puede hacer mucho más elaborada. Por eso, el hombre nunca deja de funcionar como ser oral. A lo largo de toda la vida, el desgustar, el comer, el beber, retienen su importancia vital y no solo es sentido fisiológico, sino también como expresión simbólica. Si hay alguna perturbación en esta etapa, el sujeto puede volver a recaer en una regresión oral, creando una mala estructura psíquica, como por ejemplo el felatio.
Etapa anal. Ocupa el segundo año de vida del niño. Se inicia cuando comienza a disolverse la unidad simbiótica madre y niño y termina cuando ésta entra en luchas y los conflictos edípicos. En esta fase el niño se esfuerza por independizarse como individuo diferenciado que tiene una identidad propia, pero sin apartarse del grupo familiar. En esta etapa el niño descubre pronto que los padres desean de él movimientos intestinales sujetos a un horario y a lugares específicos, pero también descubre que puede frustrar a los padres y decepcionarlos si la desobediencia del niño provoca enojos a una insistencia ansiosa de los padres. Puede volverse foco de serios problemas. El problema está en que tales reacciones tensan y enojan al niño, quien entonces realmente es incapaz de una evacuación. La persona llega a adulto con un grupo reconocible de características. Es irrazonable, obstinado, parsimioso y controlador. Suele frustrar y controlar a los demás con reglas y leyes arbitrarias que invoca, tal y como cuando niño sus padres lo frustraron y lo controlaron arbitrariamente. La persona compulsiva por lo general no sabe qué está haciendo o por qué lo está haciendo. Ya no recuerda sus luchas infantiles respecto al control de esfínteres, o si las recuerda, no lo relaciona con esa gravedad de la rutina, el orden y la limpieza excesiva. La personalidad puede ser vulnerable a una regresión compulsiva obsesiva por la fijación en el control de esfínteres que está sujeta a un estrés. La persona puede caer en una neurosis compulsiva obsesiva, incluso cuando todo vaya bien. Puede no prestar un carácter compulsivo. Algunos pacientes obsesivo-compulsivos que sufren regresión debido al estrés pueden recordar luchas respecto a la frustración intestinal ocurridas durante la fase edípica e incluso durante el periodo de latencia. La fijación anal y el placer sadomasoquista aparece concretamente en las neurosis obsesivas compulsivas. Sin embargo, su presencia es más general. Estudios llevados a cabo en niños normales y en niños eróticos hacen pensar que todo niño con control de esfínteres puede ser ambivalente emocional durante esta etapa, ya que crea un sentido de amor y odio con la misma persona que le está enseñando a hacer del baño. En esta fase las funciones intestinales y la estimulación anal parecen ser parte de las experiencias eróticas placenteras que se tienen. El placer sadomasoquista y el enojo parecen estar relacionados con la autoafirmación infantil, con la furia que llena a un niño frustrado porque puede hacer mucho, pero se encuentra sujeto a demasiado control por parte de los demás. Suele considerarse el placer sádico como una función de impulsos eróticos y agresivos. Más recientemente se le ha considerado como un completo erótico. Etapa fálica. Ocurre durante el tercer y sexto año de vida postnatal. El año que está viviendo el niño pierde la autonomía que había ganado y se enamora profundamente del padre del sexo opuesto y a la vez se siente celoso por el otro, a quien toma como rival. Conflictos edípicos durante la infancia. Esto causa un fracaso que suele ser el miedo a los padres o a uno de ellos. Significa que el niño probablemente nunca podrá llegar a tener una capacidad total para el amor heterosexual maduro. Sea el padre o la madre la figura atemorizante, el resultado es esencialmente el mismo. El niño se intimidará y dejará de buscar la identificación necesaria en la fase edípica o no intenta llenar con un objeto amoroso adecuado y puede causar un Edipo invertido o negativo, llamado la naturaleza bisexual del ser humano. Latencia.
De 6 a 12 años, los niños se sienten atraídos por el sexo opuesto y buscan más interacción con los de su mismo género. Genital. Es la etapa donde se genera la adultez. Si todas las etapas fueron satisfactorias, no hay ningún tipo de problema. Si en este caso alguna etapa tuvo alguna desviación, puede causar pulsiones sexuales agresivas, como por ejemplo inhibir a la pareja. Puede causar filias, fetiches como voyerismo, travestismo. Freud, más allá de esto, establece el instinto de vida y el instinto de muerte. Y estos instintos tienen que estar en equilibrio para que no se construya un trastorno mental.